Mm, Bueno, buenos días. Mi nombre es Ana María Gutiérrez y voy a proceder a realizar la explicación de la fase 2, 3, 4 y de lo que pude lograr hacer en la aplicación integradora. Respecto a la fase 2, tenemos que cómo se van a manejar métodos abstractos y clases abstractas. Pues lo que se hizo fue importar la biblioteca, importar el datetime, porque pues como en parte del desarrollo debe aparecer la fecha donde se puso, y importar Tinker, que es la biblioteca de interfaces gráficas, y Tropel para el que es la ventana hija, o sea, las ventanas de mensajes. Entonces se crea la clase abstracta de la información solicitada por lo que va a ser el registro del participante. Entonces tenemos la identificación, nombre, género, técnica artística, número de clases. Pues por otro lado tenemos la fecha en la que se realiza el registro, que es el daytime, y el precio por clase, que se va a gestionar y explicar más adelante. Creamos el método abstracto con el cual se va a calcular el precio, pues teniendo en cuenta que el precio por la clase y la cantidad de clases seleccionadas en el participante. Y lo que se hace es simplemente crear el método, pero pues lo vamos a dejar ahí para poderlo llamar más adelante. Establecemos la clase concreta, que es la gestión de participantes, la cual hereda todo lo de la clase abstracta usuario, que es esta de acá arriba. Y aparte de eso, calcula el precio total y nos devuelve la información dependiendo el número de clases y el precio por clase. Entonces ya directamente para la interfaz de la ventana necesitamos hacer ventanas de reporte donde nos muestran, se establece la medida de la ventana, establecemos la información que se va a mostrar en la ventana, que en este caso pues es la identificación, el nombre compuesto, el nombre completo, perdón, el género, todo esto ya heredado de la clase abstracta. Tenemos que se pide la información reportada y se crea el botón de cerrar. El TK button es un botón para poder cerrar esta ventana. Ahora lo que miramos acá es definir la función que nos permite realizar ese registro del participante. Entonces creamos la ventana como topevel. Esta ventana hija es la que nos va a permitir eh, funciones con la aplicación integradora. Se está llamando toda la fase 2, todas las ventanas de la fase 2, lo que es la identificación, el nombre, toda la información que debe tener. Se establece, para esta información se establece que tú la debes ingresar. Para, por ejemplo, validar el sexo se hacen dos botones donde tú escoges si es masculino o femenino. En este caso vamos a hacer una lista donde se va a poder escoger entre las opciones de la técnica artística que quiere usar el usuario. Y por este lado la cantidad de clases que va a solicitar el usuario. Tenemos la fecha de registro, por eso se jaló el datetime al principio, porque pues necesitamos que se actualice con el datetime de la hora que tiene el computador configurado en la que se hizo el registro. Y para este lado se define como esa función para actualizar los costos. Estos son los costos dependiendo de la técnica artística. Y se obtiene la selección del menú de opciones de la técnica artística, o sea, lo que hicimos aquí arriba. Seguido a ello, tenemos como eso de que nos solicita el precio, que se habilita esa modificación. Mira, se habilita la modificación, barra la información que contenga y nos inserte el precio teniendo en cuenta la técnica artística usada. Y aquí al actualizar el precio tenemos que pues una clase por clase, o sea, una clase dependiendo la técnica artística cuesta esto, pues el sistema está solicitando que dependiendo de las clases, la cantidad de clases que quiera el usuario, pues por favor nos devuelva y nos actualice el precio. Aquí tenemos la función de guardar registro.
En este caso tenemos que si no se generan como en la totalidad la información solicitada, pues no va a generar el registro, nos va a mandar un mensaje que hace falta información y qué información es lo que nos hace falta. Y en este caso tenemos el precio limpio, que es como el precio que se tiene teniendo en cuenta el usuario, o sea, teniendo en cuenta el precio por clase que haya escogido el usuario, teniendo en cuenta la técnica artística que selecciona. Aquí lo que nos está haciendo es esa función de calcular el costo y mostrarlo en el reporte. Y por último tenemos el salir de la aplicación. Más acá abajo, aquí se crean los 3 botones. Lo que queremos es guardar el registro, calcular el costo o mostrar el reporte, que no siempre se guarda el registro. Lo que se hace es calcular y darle como una suma al usuario y pues cerrar la ventana. Esta parte de acá, el Dev Run, es lo que nos permite que haya funcionado correctamente en la aplicación integradora. Más adelante explicaré. Voy a ejecutarlo como para que se muestre más o menos cómo está establecido lo que se desarrolló. Bueno, por otro lado, tenemos la aplicación de la fase 3. Lamentablemente no, el computador en este momento no me quiere ejecutar las fases, pero pues sí voy a explicar el procedimiento usado. Respecto a la fase 3, tenemos que se importan las siguientes bibliotecas pues para manejar lo que es la estructura de pila, cola y se me fue el otro, pila, cola y lista, perdón. Tenemos que se crea esa clase de datos de usuario. Esta es una EPS que requiere el tipo de identificación que tiene el usuario, el número de la identificación, nombre, edad, estrato, tipo de atención que necesita, valor copago y fecha de registro. Estos 3 de acá van a ser como los más importantes teniendo en cuenta el estrato, el tipo de atención. Se va a saber cuánto va a ser lo que debe pagar la persona. Por otro lado, en este tenemos que se crea como la tupla, perdón, para obtener todos esos datos, toda esa información. Aquí lo que estamos haciendo es generar esa lógica del cálculo del copago, que es que le decimos que teniendo en cuenta el estrato y el tipo de atención seleccionada por el usuario, si es estrato 1 o 2, devolver por favor que para medicina general, para el tipo de atención de medicina general, no va a tener que pagar. Para el estrato 3 paga 10.000, 4 15.000, estrato 5 20.000 y 6 30.000. Respecto a exámenes de laboratorio, tenemos que estrato 1, 2 y 3 no pagan absolutamente nada. 4, 5 y 6 sí va aumentando 4 con 5.000 y de ahí para adelante de a 5.000 pesos más o menos. Y le estamos diciendo que por favor nos retorne que si ponemos estrato 0 pues obviamente va a generar un error por defecto. La clase principal de la aplicación es esta clase SAP, EPS, perdón, app. Tenemos que esta es como la ventana. Tenemos que el título de la ventana va a ser EPS salvando vidas, el control de los usuarios, más o menos el tamaño de la ventana, y se inicia con las variables de control, que es lo que se va a poder escoger. En esta parte de acá, dependiendo de la estructura, tenemos la diferencia entre pila, fila y cola. En este caso, estrictamente lo que va a hacer la pila es, si tú lo guardas en pila, lo que va a hacer es sumar ese total de copagos de todos los usuarios que se han puesto. En cola muestra esa cantidad total de registros que hay en la cola, y la lista en este caso va a promediar las edades.
este punto del trabajo voy a hacer como un pequeño paréntesis para explicar lo que es pila, cola y fila. Tenemos que pila sigue un orden que es el último en entrar, el primero en salir, así como si fuera una pila de platos. Tú lo, tú no puedes quitar una pila de platos de acá abajo sin que se caiga el resto. Entonces tú lo que tienes que hacer es, tú vas poniendo información, pero eh, a la hora como de tratar de eliminar o algo así, toca irlo haciendo en orden. Teniendo en cuenta para la cola, esta sigue un orden que es primero en entrar, primero en salir, que es se hace como una apología bueno, el primero que entra, pues tú si tienes la cola, pues el primero que entra a la cola si es el primero que sale de, de la información. Y respecto a la fila, tenemos que es como esa hilera de, o sea, vamos a generar como esa fila, esa lista total, perdón. Es lista, perdón, que es una lista que simplemente pues es como esa lista de todas lo que se pueda ir insertando en la aplicación. Teniendo en cuenta esto, pues se hace, acá estoy pidiendo que por favor me muestre la información en una pantalla, en un cuadro de texto, perdón, donde dice que es la EPS Salvando Vidas. Esto es un desarrollo de una aplicación. El nombre del estudiante, que soy yo en este caso, y el grupo en el que se hace. En este caso se crea como esa interfaz principal para el control de los usuarios. Lo tenemos como listas, como botones, por ejemplo, para poder escoger diferentes cosas. Y tenemos todo lo general a lo que es la información solicitada, lo que es el tipo de identificación, el número de identificación, nombre, edad, estrato socioeconómico de la persona, la atención que va a requerir. Se va a hacer por medio de botones que se escoja si es medicina general o laboratorio. Respecto al copago, ya se estableció como los precios de copago, por eso acá aparece en grande que no es un valor editable. La fecha tampoco va a poder ser editable, es una fecha que marca el registro del sistema, la fecha que tenga el sistema y la hora. Y se crean los botones para registrar o limpiar el formulario, pues limpiar por si la información está errónea o registrar al usuario y la atención que se solicita. Por otro lado tenemos como, en este caso es como ese buscador y el selector que va a hacer que podamos ver como esas estructuras, los diferentes valores que son pila, cola, los botones del reporte para eliminar, salir. En este caso es donde vamos ya directamente a lo que va a ser el método, la lógica, cómo es que tú vas a calcular todo. Por eso acá dice se calcula y se actualiza el valor de copago, se tiene en cuenta el estrato y la atención solicitada y lo que cueste pues la atención respecto al estrato. Se validan que todos los campos requeridos estén correctos, tengan la información. Aquí lo que estamos diciendo es que para el número del ID o para el nombre por la edad, todos estos campos son obligatorios. Para el número de la identificación son solo números, la edad van a ser también solo números, y aquí es donde le pedimos que por favor nos retorne pues todo lo anterior en la información. El registro del usuario, la estructura de cómo se va a solicitar, ya sea pila, cola o lista, donde se pueda guardar. Y aquí al final pues nos dice que calcular la muestra del reporte según la estructura activa. Tenemos que si es pila, por favor sumar los valores de copago de la cantidad de los usuarios. Si es cola, la cantidad de registros que hay, y si hay lista, el promedio de edades de los usuarios. Entonces tenemos la opción de eliminar el registro, pues respecto a la pila, lo que he explicado, o sea, el último que entró va a ser el último en salir,
que el último que entró, perdón, va a ser el primero en salir. Respecto a la pila, tenemos que es el primero en entrar, el último en salir. Y, perdón, respecto a la pila, ya lo había explicado, perdón, la cola es el último, el primero en entrar, el último en salir. Y la lista, pues que por favor nos dé la lista de todo de toda la información que tenemos. Esta estructura, ya directamente yéndonos a la interfaz que va a mostrar a la gráfica, tenemos la opción de escoger por lista, la estructura que queremos, el tipo de identificación, le ponemos que si es cédula de extranjería, pasaporte. El número de la identificación solo va a permitir números. Si tú ingresas letras, pues te va a decir que no es válida a la hora de guardar el registro. El nombre, la edad, tenemos la lista para el estrato socioeconómico, los botones dependiendo de la medicina general y el copago. Entonces en este caso tenemos que, si escogemos el estrato socioeconómico, por ejemplo yo digo que quiero medicina general, me va a decir que tengo el valor del copago que me va a dar, y pues la fecha podemos ingresar la de hoy. Y podemos asegurarnos de que es el registro, y el registro va acumulándose acá en pila. Bueno, continuando con la última fase, la verdad esta fue la que más me costó, no logro entenderla totalmente en su totalidad. Lo que hacemos acá es crear como esa clase nodo y el binary search tree, que son como la implementación de ese árbol binario y la búsqueda de esas operaciones, la representación de cada nodo en el árbol binario, que nos va a permitir solo 4 nodos de ahí para abajo, verificar el límite de 4 niveles, no se puede hacer más de 4 niveles. Aquí lo que estamos definiendo es como esa función de insertar los números, la información, la de buscar un valor, y la de limpiar el nodo del árbol, por ejemplo. Tenemos que esta parte de acá es los métodos para los recorridos del travel. Tenemos que este preordained travel lo que nos dice es que se cree la raíz, vamos a la izquierda y después a la derecha, y así mismo para ir como generando ese árbol. El inordinate travel, tenemos que hacer como ese recorrido de la izquierda hacia la derecha y devuelve los elementos que son ordenados. Y el post-order travel, tenemos que hace como ese recorrido del árbol en general. Los métodos, aquí tenemos los métodos para obtener cada nivel, que se diga que máximo son 4 niveles, y aquí creamos esa ventana. Vamos a crear toda la ventana inicial. Al principio aquí está la ventana de acceso. Si bien en la programación original pues solicitaba una contraseña, pues en este caso ya se tuvo que eliminar las contraseñas de las 3 fases para que se genere solo la contraseña de la aplicación integradora. Tenemos los botones, el campo de contraseña, pues en este caso ya no se utilizaría los botones. Esta parte prácticamente para este punto ya queda un poquito, no se va a usar, en pocas palabras, queda un poquito desactualizada. Y tenemos que aquí tenemos la pantalla principal, tenemos el árbol binario, el nombre, la fase generadora, el preorden, inorden y postorden, y aquí es donde empezamos a ingresar la información
Esto lo que hace es irnos organizando el árbol a medida de lo que vas haciendo. Lo que decía, asegura los 4 niveles, y en este caso ya vamos a empezar de izquierda a derecha. Ya se empieza a hacer así, mira. No se pueden exceder más de los 4 niveles. Tenemos que aquí lo que hace es poner el orden de los números como yo los voy poniendo, del menor al mayor, y cómo se genera como en el árbol. Tenemos la opción de limpiar, de salir, de buscar un nodo, agregar el nodo buscar, y pues de salir de la aplicación. Respecto a la aplicación integradora, pues importamos las bibliotecas que son necesarias para los cuadros de texto. Pues aquí lo que hace es como definir esa ruta que va para que el resto de los archivos estén como este mismo directorio. Aquí tenemos que la configuración del directorio están todos por aparte, en documentos, en archivos por aparte, perdón. Tenemos que tenemos pues cargar el módulo. Se llaman esas funciones, en este caso estamos tratando de llamar la fase 2, 3 y 4, teniendo en cuenta que para entonces aquí no, respecto a la 3 y la 4, pues lamentablemente no logré que se ejecuten, no sé qué pasa, lo intenté muchas veces, busqué varias opciones, no sé qué tanto influye el tamaño de la configuración de este tamaño de la ventana, pues en este caso ahí en un punto se me sobreponían las ventanas. Pero entonces en este caso lo que se busca es que esta aplicación integradora integre estas 3 fases, que la aplicación nos solicite una clave al inicio, y esta única clave nos va a dar ingreso al resto de las fases. Tenemos que la contraseña va a ser 1, 2, 3. Tenemos el menú de opciones para hacer como para decirle al programa que nos llame a esta aplicación integradora, lo que es la aplicación fase 2, 3 y 4, y la opción de salir de la aplicación. En este caso me funciona la fase 2, aquí como se muestra pues la identificación, el nombre completo, los botones que había explicado para definir si es femenino o masculino. La técnica artística está por medio de una lista, el número de clases, dependiendo del número de clases seleccionadas. Aquí pedimos, bueno, pues me solicita guardar el registro primero, perdón, lo que yo les explicaba, si no está toda la información, y la fecha por default del computador. Solicitamos guardar el registro. Esto es algo que no debería pasar, o sea, esto no se debería sobreponer así cada vez que yo intento hacer. Y bueno, aquí nos muestra lo que sería el valor total de las 69 clases que en este caso se hizo como ejemplo. En este caso pongo cerrar ventana, me está pidiendo el favor de que verifique si cierro la ventana. Y respecto a la fase 3 me aparece esto, lo intenté, no sé en qué parte, porque pues esta Room fase 3 app sí está configurada, y el programa, como se evidencia en las 3 fases y en la aplicación integradora, no muestra errores de digitación. Y pues lamentablemente con la fase 4 me pasa exactamente lo mismo. Y la opción de salir. Lamentablemente esta aplicación integradora no logré que estas 2 fases, la 3 y la 4, se desarrollaran. Sin embargo, sí logré ese desarrollo de las 3 fases por aparte. Lo que sí aprendí es que, bueno, pues hay diferentes maneras de poner, eso depende de cómo tú quieras, si son por botones, por listas. La gracia es buscar la manera más fácil de generar como un registro y que esa ventana sea lo más clara posible. Pues esta sería mi sustentación de la fase final, de la evaluación final. Sí aprendí mucho, digamos que
en su totalidad. No sé exactamente cómo se pudo notar. No sé exactamente qué hace de pronto muy exactamente una que otra cosa, pero bueno, pues voy en ese proceso de ir aprendiendo. Para mí fue muy gratificador lograr que estas tres aplicaciones me funcionaran, pues es algo, esta materia ha sido como muy complicada. Y, y a pesar de que no sé qué hace cada cosa exactamente, porque pues igual a ti el programa te ayuda y te dice, bueno, la forma correcta de escribir esto es de esta manera y necesitas incluir estas y estas opciones, pues ahí vamos aprendiendo. Me pareció muy interesante la materia. Me puso a prueba todo el semestre, pero pues este es el desarrollo, profe. Muchísimas gracias por las enseñanzas, por todo.